En mis diferentes redes sociales y también correos electrónicos me llegan muchos mensajes pidiendo algunas aclaraciones, algunos consejos, etc. Y hoy voy a comenzar a contestar a muchas de esas interrogantes que tienen nuestros seguidores, nuestros amigos también que nos encuentran, que sé yo, en la calle, por ejemplo. Y aquí anoté unas preguntas que tienen relación prácticamente con el mismo tema. Dice lo siguiente: usted que habla sobre ciencia y espiritualidad, ¿cuál es la relación entre ambas? No me queda claro. Marce desde Chile. Yo no creo que la ciencia y la religión o espiritualidad se reconcilien. Son muy diferentes. Entonces, ¿por qué hablar sobre ciencia y espiritualidad? Lourdes desde Oruro. Y en este vídeo justamente voy a tratar este tema, algunas pautas de la relación que existe entre ciencia y espiritualidad. Para comenzar, veamos qué significa esta palabra espiritual, por lo menos tal como lo entendemos aquí en Educartes. Y para eso voy a referirme al libro de Alice Bailey, titulado La educación en la nueva era. Alice Bailey dice lo siguiente: la palabra espiritual no se refiere a los asuntos religiosos. Toda actividad que impele al ser humano hacia algún tipo de desarrollo físico, emocional, mental, intuitivo, social, si es para salir de su actual estado, es esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia del ente divino interno. El espíritu del hombre es inmortal, perdura eternamente, progresa gradualmente etapa tras etapa en el sendero de evolución, desarrollando firme y sucesivamente los aspectos y atributos divinos. Como pueden comprender, la palabra espiritual, tal como la concebimos aquí en Educartes, no tiene nada que ver con la religión, es decir, no pertenece a religión alguna. Se puede ser espiritual, se puede practicar la espiritualidad sin estar asociado a una religión, al credo que ustedes quieran. No, para ser espiritual los caminos son muy diferentes, aunque en cierta forma puede haber cierta relación con una que otra doctrina religiosa. Hablando con algunos amigos científicos, académicos, ellos me preguntaban y me decían: ¿pero por qué relacionas la ciencia con la espiritualidad? Tú sabes muy bien, me dijeron ellos, que la ciencia, por ejemplo, es bastante objetiva. Uno de ellos era un amigo que se dedica a la física cuántica. Él me dijo: para llegar a donde he llegado, a tener un doctorado en física cuántica, pues tuve que pasar muchísimos, pero muchísimos años de estudios, prácticas, laboratorios, en fin, desvelos por ahí. Claro que sí, estamos hablando más de 10 años de estudios para ser un perito en la física cuántica. Y por supuesto que la espiritualidad también no se queda atrás. Voy a referirme al libro de Fritjof Capra, que lo considero mi mentor. Se llama El Tao de la Física. Fritjof Capra, para comenzar, es físico teórico, doctor en física teórica. Él y otros científicos físicos, doctores en física, como es el doctor Amy Goswami, y otros, hay muchos físicos, doctores en todo caso, que también relacionan la ciencia con la espiritualidad, y en especial a la física cuántica. Fritjof Capra, en esta su obra, lo que hace es relacionar el misticismo oriental, hinduismo, budismo y taoísmo, con lo que es la ciencia. En realidad, digamos, con la física moderna, que tiene que ver con la relatividad y también con la física cuántica, o llamémosle también la física atómica. En este interesante libro, Capra
justamente da la relación, muestra cuán relacionados está la ciencia a través de la física, en este caso la física moderna, con las prácticas ya sean hinduistas, budistas o taoístas. En este sentido, aquí en Educartes hablamos en términos mucho más genéricos, es decir, relacionamos a la ciencia con la espiritualidad. Si la ciencia, si para volverse experto, perito en un determinado campo de la ciencia, lleva muchos años de estudio, se hacen doctorados, postdoctorados, etc., la espiritualidad no se queda atrás. No por el hecho de haberte leído un libro espiritual, ya puedes considerarte un ser experto en la espiritualidad. En realidad se hace aquí, podemos decir, un doctorado que va a durar toda una vida, porque no es solamente teoría, también es práctica. Y esa práctica tiene mucho que ver, por supuesto, con la experiencia de cada uno. Y aquí, así como la ciencia tiene sus propios métodos, sus técnicas, sus instrumentos para investigar, para indagar la realidad, la espiritualidad también tiene lo mismo. Y uno de ellos, justamente una técnica muy interesante, es la técnica de la meditación. Hay muchas formas de meditar, ¿no? Pero digamos gran parte de ellas están ligadas siempre al misticismo, es decir, a una determinada creencia religiosa, a una religión. Pero también se tiene el mindfulness. El mindfulness es una meditación, llamémosle científica, que no está ligada a ninguna religión. Es más, esta meditación, mindfulness, se practica, ya lo están practicando hoy en día en muchas instituciones educativas, universidades, por ejemplo, y también en los laboratorios científicos. Porque el mindfulness lo que busca es que el ser humano, en este caso la persona que practica, desarrolle su atención plena en lo que está haciendo, concentrar la atención en nuestra propia respiración. Y luego de ahí ya se puede pasar a visualizar, si quieren, trabaja mucho con la visualización, a visualizar determinados, pueden ser fenómenos físicos, matemáticos o lo que uno quiera, hablando así, por ejemplo, en términos psicológicos también, sobre el amor, la felicidad, en fin. Entonces, como verás, el mindfulness es una meditación, y una vez más lo repito, que no está ligada a ninguna religión. Es una meditación aconfesional y por este motivo es científica. Y en los laboratorios científicos podemos decir que permanentemente se está dando esa chispa, esa luz, esa iluminación cuando se hace algún determinado, digamos, descubrimiento. Cuando estás investigando en un laboratorio, por ejemplo, tu mente está centrado en un determinado tema. Surgen muchas preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y otras que muchas veces no se encuentra una respuesta así sobre la marcha. Entonces es necesario justamente entrar a una meditación. Y muchos científicos lo hacen de una manera, digamos, inconsciente. Porque en el mismo hecho de que tu mente esté pensando mañana, tarde y noche sobre un determinado tema, ya es un acto de meditación. Y gracias a este esfuerzo que tú haces, va a llegar en un momento determinado justamente esa luz, llamaremos esa iluminación, se enciende tu foquito y ahí es donde tú captas la realidad, eso que tú estabas buscando. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante para relacionar lo que es la ciencia con la espiritualidad. Se trata de la intuición. Investigar dentro del campo de la ciencia no es solamente un acto del intelecto, de la racionalidad, sino que tiene que ver con otro factor, otro parámetro mucho más importante, que es la cualidad esencial de la espiritualidad. Se trata de la intuición. La intuición es un desarrollo, es una evolución, si quieren, mucho más allá que del intelecto, así como el intelecto lo es del instinto. Nosotros, como seres humanos, tenemos instintos, y los animales también tienen instinto, pero el ser humano ha evolucionado más allá, ha llegado al intelecto, pero no se debe quedar ahí, porque después del intelecto, trabajando de manera consciente, viene justamente a despertarse
eso que se denomina la intuición. Muchas veces nosotros en la vida diaria hacemos uso de la intuición, pero lo mal llamamos, le decimos que eso es un instinto, actuamos por instinto, cuando no es así, porque la intuición, repito una vez más, está más allá del intelecto. Y un científico utiliza ambas, utiliza el intelecto y también la intuición. Cuando tú practicas la espiritualidad, además de la ciencia, lo que estás haciendo es ser o actuar, si quieres, de manera consciente, tanto con la racionalidad, con el intelecto, pero también te vuelves consciente y sabes cómo utilizar, cómo despertar esa intuición que lo tienes dormida dentro de tu ser. Entonces, fíjense aquí esa cualidad esencial que es la intuición del espíritu se une a la inteligencia de la ciencia. Y entre los dos, por supuesto, hay esa relación, así como es el espacio temporal, ¿no? Ciencia, espiritualidad. Hay muchos científicos que hicieron uso de esto, entre ellos Albert Einstein, que por supuesto que todos los descubrimientos que hizo, toda esa teoría que él sacó de la relatividad especial primero y luego la general, pues tuvo que partir con esas chispas de intuición que luego él lo llevó al intelecto y ahí es donde empezó ya a escribir sus fórmulas matemáticas, a escribir la teoría como tal que sustenta a la relatividad especial y luego a la relatividad general. Muchos científicos, repito, hacen esto, sobre todo los físicos, digamos así, los físicos teóricos. Aquí en Educartes lo que buscamos es justamente eso, unir, trabajar con las herramientas que tienes en la ciencia y eso relacionarlo con la espiritualidad. Porque la ciencia es objetiva y la espiritualidad también en su mundo es objetiva. Ambas trabajan con el conocer. La ciencia tiene que conocer, no creer solamente. Y pasa lo mismo con la espiritualidad. Hoy en día tenemos que conocer más allá que simplemente creer. Blavatsky, en una de sus obras, en la Doctrina Secreta, hace alusión a un pasaje muy bonito que dijo Buda, y te lo resumo así. Buda nos dice, nos da un mensaje: no creas en nada de lo que lees, de lo que te dicen, de lo que escuchas, sino más bien, haz que eso que lees, escuchas o te dicen, si eso realmente se vuelve una experiencia tuya, entonces sí, dale, digamos, el real valor a eso. Eso será una verdad comprobada por ti mismo. Y eso es justamente lo que hace la ciencia. La ciencia no cree hasta que empieza a demostrar. Demuestra, primero estará como una hipótesis, esta hipótesis luego se puede volver una tesis o bien una antítesis. Y lo mismo se debe hacer en la espiritualidad. Y te pongo un ejemplo concreto. Aquí tengo la flor de la vida. Hay muchas cosas que hablar sobre esta flor de la vida. Pertenece, por supuesto, a la geometría sagrada. Si tú lees sobre la flor de la vida y no encuentras algo que te conecte a la misma, ves que esa teoría de esta flor de la vida no es congruente con tus pensamientos, lo que te sugiero es no lo rechaces. Simplemente todo lo que se dice que hace o es la flor de la vida, tómalo como una hipótesis. Una hipótesis que a lo largo del tiempo, cuando tu conciencia vaya evolucionando mucho más, quizás logres entender el significado de la flor de la vida. Podrías llegar, como en la ciencia, a una tesis o quizás a una antítesis. Si llegas a una tesis, perfecto, entonces trata de vivir de acuerdo a ella. Y si llegas a una antítesis, quiere decir que esta flor no es para ti. Entonces tampoco vayas a denigrarla, digas que esto no sirve. Pues a otras personas, esto sí, con ellos o con esas personas funciona muy bien. Quizás no sea para ti, para eso no debe preocuparte. Esa conclusión lo tienes que sacar tú mismo. ¿Y cómo vas a sacar? Tenemos, ya te dije acá, las técnicas, la meditación es una de ellas. Meditarás, practicarás, harás los trazos respectivos de la geometría sagrada, despertarás tu intuición, en fin, vas a leer mucho sobre esto. Entonces, de esa manera, tú puedes llegar a una conclusión. Esta flor de la vida
y otros elementos simbólicos pueden significar algo muy poderoso para ti o quizás prácticamente nada. Lo mismo pasa en la ciencia. La ciencia es objetiva, se debe comprobar, se debe llegar a teorías. Pero esas teorías no significan que sean ya la verdad última. Recuerda muy bien a fines del siglo XIX, comienzos del XX, ¿qué es lo que pasó? A fines del siglo XIX, muchos físicos, digamos, seguidores de la mecánica newtoniana, decían ya aquí está todo acabado. Ya hemos descubierto todo y no hay nada más que descubrir. Los que van a venir después, los siguientes años, lo único que van a hacer es aumentar un numerito más a las constantes que ya tenemos acá, que ya fueron descubiertas. Pero no contaban ellos con el ingenio, con la genialidad de un físico que se dio a conocer justamente a comienzos del siglo XX. Me refiero a Albert Einstein. Vino Albert Einstein y ¿qué hizo? Prácticamente derrumbó todas esas bases que tenía supuestamente sólidas la mecánica newtoniana, que es la física clásica, y donde también pertenece el electromagnetismo. Newton creía, él decía, que el espacio y el tiempo son absolutos. Viene Einstein y dice que el espacio y el tiempo son totalmente relativos. Eso significa que un tiempo, qué sé yo, un t⁻⁴ para mí, para ti va a ser otro, no va a ser lo mismo. Más aún, si tú te desplazas a altas velocidades, el tiempo empieza a detenerse. Cosa algo, digamos, imposible de concebir eso con la mecánica newtoniana. Entonces, como verás, la ciencia avanza así. Y aquí viene lo que dice Thomas Kuhn, las revoluciones científicas. Entonces, se dan las revoluciones científicas, unas teorías se van, digamos, desechando, otras se vuelven ya más sólidas, y así va evolucionando el conocimiento científico. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Aquí, en Educartes, lo que buscamos es justamente encontrar una teoría unificada de la espiritualidad. Lo que también se está haciendo en la física. Se quiere encontrar una teoría unificada, una teoría del todo, que ligue a la física cuántica con la física relativista. Es decir, a la teoría cuántica con la teoría relativista. Tú te preguntarás, y aquí también nos hicimos la misma pregunta, ¿por qué hay tantas escuelas, llamaremos, de carácter espiritual? Y también, ¿por qué hay tantas religiones? Pues tiene que haber algo que las unifique. Y eso justamente es lo que aquí en Educartes tendemos a realizar. Eso es lo que queremos hacer. Ya más adelante te daré algunas pautas para que empecemos a trabajar, estudiar lo que es esta relación de la ciencia con la espiritualidad, pero no debe quedarse en un simple estudio, en la teoría, porque ahí nos vamos a volver bibliotecas andantes de todo lo que es la espiritualidad. Aquí se trata de todo lo que sabemos, por ejemplo, de esta flor de la vida, lo llevemos a la práctica. Hay una cita muy interesante que me gusta mucho en la Biblia, en el libro sagrado llamado Biblia. Se trata del apóstol Santiago. En una de sus cartas, creo que es la única, él dice algo muy interesante. Una fe sin obras es una fe muerta. Y eso se puede trasladar también a otros ámbitos. Una oración sin obras es una oración muerta. Un rezo sin obras es un rezo muerto. O una meditación sin obras es una meditación muerta. ¿Por qué dirás tú esto? ¿Por qué así? Porque si es solo teoría, solo se queda arriba, pero eso tiene que bajar hasta la materia. La materia es tan divina como lo es el espíritu mismo. Y otro lema que tenemos en Educartes es: hay que espiritualizar la materia, claro que sí, pero también al revés, hay que materializar al espíritu. Eso significa que si nos vamos a una ley, de la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo arriba, pues lo que está arriba tiene que descender hacia abajo y viceversa, lo que está abajo tiene que subir o ascender hacia lo que está unido. Al final los dos se van a encontrar y ahí sí se va a llegar a ese punto de equilibrio entre el espíritu y la materia,
entre la ciencia y la espiritualidad, entre, si quieres, el espíritu con la personalidad. Te invito a que estés atento más adelante para participar de las reuniones virtuales, lo haremos inicialmente, para trabajar sobre la ciencia y la espiritualidad. Por supuesto que primero hay que conocer los fundamentos físicos y matemáticos de lo que es la ciencia, sobre todo la física moderna, estoy hablándote, que tiene que ver con la teoría relativista y la teoría cuántica, y también conocer los aspectos esenciales de la espiritualidad. Desde Educartes te envío un saludo de paz profunda.